Pues son las 9:05, las 8:05 en Canarias. Han pasado tantas cosas en los últimos 365 días que resulta casi extraño recordar que hace justo un año a estas horas España contaba papeletas para ver quién gobernaría el país. Buenas noches y ¡viva España! Hace solo 11 meses no teníamos representación en ninguna institución. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. Es el resultado de una inmensa irresponsabilidad histórica por la cual las formaciones progresistas no estuvieron a la altura y le dieron una segunda oportunidad a quienes nos quieren hacer retroceder en conquistas democràtiques. Com a partit campió de l'antifeixisme, Vox ens tindreu davant. Los españoles han querido más Sánchez para esta legislatura, pero los españoles también han querido más Vox y menos centro político. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado, sin paliativos y sin excusas. Que este partido, cuando alguien intenta sustituirlo, cuando alguien piensa que está en un mal momento, siempre resurge, siempre a la altura de lo que España necesita, como haremos a partir de mañana mismo. Creo que no miento si digo que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministras y ministros de Unidas Podemos en el gobierno. Volvemos a tender la mano al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, apelamos a su responsabilidad para que se sienten con nosotros a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición. Desde el Partido Socialista vamos a actuar con generosidad y con responsabilidad, que mi empeño es que esta vez sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país. Sonidos de una noche electoral que vivimos aquí en la cadena SER hace solo un año, ¿quién lo diría? Pablo Simón, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Belén Barreiro, socióloga, directora de 40DB. Buenas noches. Buenas noches. Y Moisés Martín Carretero, economista y consultor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Las del 10 de noviembre del año pasado fueron las segundas elecciones generales del 19. Las primeras se habían celebrado el 28 de abril y en esos 5 meses que pasaron entre una y otra, nosotros pasamos de esto. Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Pasamos de escuchar eso a este anuncio solo 48 horas después de la jornada electoral. En primer lugar, gracias también a los integrantes del Grupo Confederal de Unidas Podemos y también a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista por acompañarnos, a Pablo y a mí, en esta ilusionante e importante firma que vamos a hacer del acuerdo que hemos alcanzado entre las dos organizaciones. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Bueno, pues pasado mañana se cumple un año de ese abrazo Sánchez-Iglesias que alumbraba el primer gobierno de coalición de la democracia. Los dos llegaban debilitados tras haber perdido apoyos en la repetición electoral y ver crecer a la extrema derecha hasta situarse como tercera fuerza en el Congreso. Pablo, ¿este acuerdo cerraba la etapa que se inició en el 2014 y habría una nueva fase política o estamos en la continuación de la inestabilidad que se inicia en el 14? Bueno, la percepción que tengo yo es que lo que hemos contemplado, sobre todo a partir de la elección última de 2019 y la formación de este gobierno, es básicamente el final del principio. Es decir, hemos inaugurado a partir del ciclo del año 2014 en adelante una nueva etapa multipartidista en España, en la que la concentración de voto ya no está el 82%, como podía estar en el año 2008 en torno a PP y a PSOE, sino que hemos ido a un escenario multipartidista
en el cual necesariamente los gobiernos que se conformen pasarán por alianzas de como poco 2 partidos de ámbito estatal para tratar después de buscar otros apoyos, sean externos o sean también incorporándolos a la dinámica de la coalición. Y además también tengo la impresión de que una de las cosas que arrojó la elección del 10 de noviembre, a diferencia de las del 28 de abril, es una consolidación de los bloques de alianzas. Así como el 28 de abril podían abrirse alianzas por parte del PSOE, bien hacia su izquierda, bien hacia su derecha, desde luego yo tengo la impresión de que a partir de este momento el bibloquismo es una realidad en España y por lo tanto es muy complicado que vayan a salirse algunos de los partidos de esta dinámica. Así que yo sí tengo esa percepción de que ahora comenzamos una etapa nueva, una etapa multipartidista con una situación más estable y si se aprueban los presupuestos y hay una legislatura larga, desde luego también un parón electoral y un cierto aposentamiento del polvo, ¿no? Es decir, de que los partidos vayan encontrando su lugar en esta nueva etapa. ¿Estás de acuerdo, Belén? ¿Se consolida ese escenario multipartidista con 2 partidos centrales y alrededor otros, en fin, de tamaño que va oscilando? Porque a Vox lo hemos visto oscilar mucho durante el año pasado y a Podemos también, aunque sea en sentido descendente. ¿Se consolida esa foto? A ver, yo creo que se consolida desde el momento en que, por lo menos de momento, porque es verdad que en este año tan intenso, ¿no? Ahora cuando recordabais que no fue hace tanto, hace un año, y parece que fue otra vida, ¿no? Porque ahora todo lo que ha sucedido antes del COVID parece que fue en otra vida, ¿no? Pero es verdad que el balance que podemos hacer en términos políticos o en términos electorales es que ha sido un año pues con vaivenes de subidas y bajadas de los partidos, pero donde al final, si echamos la vista atrás, más o menos los partidos están en las mismas condiciones electorales que estaban, ¿no? Entonces es curioso y a mí me llama mucho la atención porque creo que la sociedad no ha vivido nunca un impacto emocional tan fuerte como el que está viviendo en esta pandemia y sin embargo el voto está congelado, ¿no? Con un punto más arriba, un punto abajo, porque va variando, hay periodos un poco mejor para uno, para otro, pero el voto se ha quedado congelado. No estoy muy segura si eso es porque eso es lo que nos espera en el futuro, un sistema de partidos ya que se queda así. No estoy muy segura si esa es la respuesta o si más bien la sociedad ahora mismo está tan impactada con lo que está ocurriendo que no está para repensar nada políticamente, sino que se ha quedado congelada en ese momento. Desde el momento en que se quite esta especie de anestesia que implica la pandemia, ¿no? Que nos deja a todos bajo shock, bueno, depende también de cómo evolucione la economía y de cómo se recuperen las muchísimas familias que lo están pasando mal. Entonces yo ahí no descarto que sí pueda volver a haber movimientos, pero es verdad que la fotografía de hoy es una sociedad que electoralmente se ha quedado congelada. En aquel momento dices, sí. Hay 2 fases claramente para juzgar a este gobierno, la prepandémica, que duró nada, y la pandémica. De la prepandémica, Pablo, solo podemos juzgar las intenciones, porque luego todo fue nada. Efectivamente, y yo, digamos que por complementar lo que apuntaba ahora mismo Belén, diría que lo que podemos descartar es una rápida reemergencia del bipartidismo. Es decir, no sabemos todavía si la oferta política que se va a consolidar es esta u otra. Pero desde luego aquí hay un doble efecto, y es que parece que, como bien comentaba Belén, estamos viendo ciertas dinámicas de estabilidad por lo que toca a los bloques, es decir, más o menos las transferencias que hemos visto, sobre todo en el periodo electoral anterior, han sido más intrabloque que entre bloques, y parece que en esto no existen grandes movimientos, pero desde luego la crisis económica lo va a marcar todo, porque al fin y al cabo golpea más a unos sectores que a otros, y desde luego es digámoslo así, el electorado objetivo, o el electorado que da aliento al gobierno actual, el que probablemente sufra más los efectos de la pandemia, de los confinamientos, de la crisis económica, y por lo tanto en ese sentido las políticas de compensación
de todos los males que vienen con la pandemia, si no son capaces de llevarlos a efecto este gobierno, desde luego es uno de los elementos que puede hacerle retroceder en apoyos en las próximas elecciones. Moisés, ya vemos que por alusiones te toca, porque todos esperamos a ver las consecuencias económicas que tiene la pandemia, de los planes con los que los dos partidos ganan las elecciones y luego sellan el pacto de coalición, que queda después de que la pandemia haya alterado todos los planes y todas las vidas, ¿no? Claro, vamos a ver, yo creo que ya lo habéis dicho, ¿no? O sea, se puede juzgar muy poco de este gobierno en circunstancias normales porque no las ha vivido. Es que yo creo que todavía no están nombrados todos los secretarios de Estado cuando se puso en marcha el estado de alarma, ¿no? Pero yo diría que en la estrategia de recuperación que ha planteado el gobierno hay mucho de su plan. O sea, yo creo que tiene una impronta del pacto de gobierno. Cuando se está planteando la transición ecológica, cuando se está planteando la, digamos, reforma de la reforma laboral, porque ya no se habla de retirarla completamente, cuando se está hablando de invertir en la economía de los cuidados. Yo creo que todos esos elementos ya estaban de alguna manera recogidos en el pacto de gobierno, porque en última instancia, digamos, había un consenso muy amplio, con independencia, digamos, de las posiciones de los partidos sobre cómo llegar a esos objetivos, sobre que estos objetivos estaban encima de la mesa y que eran los objetivos país, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la recuperación, el fondo de recuperación y la estrategia de recuperación les va a dar una oportunidad de llevar adelante parte de su programa de gobierno a unas sabiendas de que partimos de una posición mucho peor de la que teníamos el año pasado. Quiero decir, hablamos ahora de 700.000 trabajadores menos, o sea, puestos de trabajo menos que el año pasado, la economía está hundida, pero en términos de voluntades, lo cierto está en que la política económica que se está diseñando para los presupuestos realmente se basa en los principios de este gobierno de coalición. No ha habido una adaptación que sí que ha habido este año, no se está planteando para el año que viene. Están intentando reafirmar sus principios a través de estos presupuestos, ¿no? Este año, dice mucha gente, se está haciendo economía de supervivencia. Una economía de supervivencia que la podría haber hecho este gobierno y cualquier otro. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Yo creo que, vamos a ver, el gobierno tiene dos fases, ¿no? La primera fase, que es la respuesta rápida que se dio en primavera, se podrá dudar de la intensidad, ¿no? Si fue suficiente o debe haber sido más, pero luego la orientación era la única que nos permitía las circunstancias y de hecho es muy homologable a la que se ha desarrollado en los países socios, ¿no? En esta segunda fase, que es la fase en la que estamos ahora, que es ver cómo esas medidas de choque se mantienen en una crisis que se está prolongando más de lo que pudiera parecer, sí, probablemente ahí podría haber otras opciones, pero lo que es en el momento en el que se ponen en marcha las medidas, los ERTEs, el apoyo a la liquidez, los apoyos específicos a los sectores más afectados, yo creo que había poco margen de maniobra, ¿no? Realmente este era un paquete como muy estándar que de una manera u otra se estaba poniendo en marcha en todos los países de la Unión Europea y que fue refrendado lógicamente por la Comisión, ¿no? Has escuchado la preocupación de politólogo y socióloga por las consecuencias que tenga en el tablero electoral cómo se gestione la crisis económica. ¿Dónde están las zonas más peligrosas? ¿Dónde se puede crear una desigualdad, un descontento que, bueno, tenga una traducción política en el medio plazo? Bueno, yo creo que el riesgo principal que corremos ahora en términos económicos es que la recuperación tarde más en llegar de lo que nos gustaría. Yo creo que este gobierno tiene un riesgo que es, lo voy a llamar así, como el riesgo de los brotes verdes, ¿no? Es decir, bueno, intentar ver una recuperación antes de que llegue. Sí, bueno, parece que la vacuna nos va a permitir a lo mejor un poco de respiro, ¿no? Y así parece que las expectativas están cambiando. Pero si la situación se prolonga, es bastante probable que el paro vuelva a crecer, que muchas empresas cierren y que empiece a haber impagos en el sector financiero, ¿no? Y eso nos pondría en una situación muy delicada, ¿no? Muy delicada. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno? ¿Qué debería estar haciendo para atajar eso? Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es que en Francia, en Alemania y en otros países lo que están haciendo es inyectar no liquidez, sino inyectar capital para garantizar la solvencia de las pequeñas y medianas empresas. O sea, no se trata de dar dinero para que cubran sus pérdidas, sino de alguna manera de cubrir una parte de esas pérdidas. Efectivamente es una política muy radical, pero es que estamos en una situación radical, ¿no? Y probablemente esto podría aliviar la situación en muchos casos. Hay comunidades autónomas que lo están haciendo, hay comunidades autónomas que están inyectando capital en sus pequeñas y medianas empresas para garantizar que se mantienen con solvencia, ¿no? Y yo creo que eso es el gran reto que tenemos por delante. Es ese. Si no somos capaces de garantizar que las pequeñas y medianas empresas viables tienen solvencia
para que lleguen a la recuperación, vamos a tener un problema muy serio que se va a trasladar indudablemente al empleo y, por lo tanto, a la desigualdad y a las consecuencias electorales de las que estaban hablando, ¿no? Decías, Belén, que es pronto para analizar la influencia de la pandemia en la intención de voto, pero a mí me ha sorprendido mucho que en Estados Unidos la gestión de la pandemia, o mejor, la no gestión por parte de la administración de Donald Trump, no ha hecho mella ninguna en su propio electorado. No lo ha ensanchado, pero en su electorado no ha hecho ninguna mella. Sí, es que, a ver, lo que está ocurriendo, porque aunque políticamente o electoralmente parece, como decía, este escenario congelado, luego, sin embargo, en la propia sociedad están ocurriendo casi más cosas que nunca, ¿no? Nosotros, pues bueno, vemos todos los indicadores del impacto económico, que son enormes, ¿no? Con 6 de cada 10 entrevistados que dicen que tienen un impacto negativo, el desánimo se ha disparado, el pesimismo, la insatisfacción. Y luego hay a mí 2 elementos que me preocupan mucho y que sí que creo que pueden tener consecuencias electorales o consecuencias políticas, que es y que yo creo que también se produjo en las elecciones americanas, que es la división que está teniendo lugar en la sociedad. Por un lado, entre los que declaran que tienen un impacto económico negativo y los que no, y por otro lado, entre los que defienden, digamos, una reacción ante la pandemia de promover o de proteger más las libertades o la libertad de movimiento, por lo menos, frente a aquellos que están más dispuestos, pues, a renunciar a su modo de vida, ¿no? para proteger a los demás. Y entonces aquí, curiosamente, estos aspectos sí se están politizando. Y a mí hay algo que me preocupa particularmente, que es que el electorado de Vox es el electorado en estos momentos que está nutriéndose más de los impactados económicamente por el COVID, y son de los que, digamos, tienen porcentajes más altos de personas que están haciendo renuncias materiales, y al mismo tiempo es el electorado que más se escapa al cumplimiento de las reglas sanitarias y que más las pone en cuestión, ¿no? Que era un poco lo que pasaba también con el electorado republicano, ¿no? Una visión de que el virus no va conmigo, ¿no? Entonces, esto es peligroso porque bueno, no tanto quizás las actitudes que tienen que ver con los aspectos sanitarios de yo y mis libertades, y que a mí no me digan lo que tengo que hacer, eso a mí no me preocupa tanto a medio plazo. Sí me preocupa esa oportunidad que puede tener Vox de aprovechar el impacto económico de COVID, porque eso sí que es una novedad. Es decir, Vox crece muy ligeramente, pero no es nada significativo, pero sí que está cambiando, está mutando su electorado. Y si las consecuencias económicas o si la economía no se recupera a tiempo, esto puede ser el inicio de una pesca de votos entre ciudadanos que están muy descontentos y sobre todo enormemente frustrados. Y eso yo sí que creo que es algo a vigilar y algo, a mí sí me preocupa, ¿no? esa parte. Me queda un último minuto, Pablo. Te iba a preguntar por la polarización, si seguía siendo rentable. ¿Cómo confluir hacia el entendimiento, hacia los acuerdos, hacia el centro y los acuerdos transversales, cuando los dos partidos que vertebran los bloques, PSOE y PP, necesitan apoyo de los extremos para gobernar porque solos no suman? Yo creo que en este contexto es muy complicado. Es decir, la polarización va a seguir con nosotros un tiempo. Es verdad que puede remitir algo en un contexto en el que ya no tenemos elecciones a la vista, o al menos se plantea una legislatura más larga. Ahí los actores tendrán que ir reposicionándose poco a poco. Pero no olvidemos también que un elemento tractor de la polarización no es solo la posición de los propios partidos, sino también cómo evoluciona la sociedad. Y por eso yo creo que muy preocupante es también no solo el hecho de en qué momento empezaremos a recuperarnos económicamente, sino cuántas cicatrices en términos de desigualdad puede dejar esta crisis, porque a la hora de la verdad esto ocurre un poco como con la curva del coronavirus, se dispara muy rápido, pero remitir sus efectos más dolorosos es algo que lleva tiempo, y en una sociedad más fragmentada, más polarizada y más desigual, este riesgo es evidente. Pablo Simón, Belén Barreiro, Moisés Martín Carretero, gracias a los tres, un beso. Muchas gracias. Un beso.
Chao, adiós.